Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Chile se aboca este 4 de septiembre a ir a las urnas nuevamente, a el referéndum o plebiscito sobre la nueva constitución. Este referéndum, que ellos llaman referéndum de salida, plebiscito de salida, va a versar sobre si los chilenos dan su consentimiento a la nueva constitución celebrada o redactada por la Convención Constitucional o si la rechazan. Cada una de estas posibilidades tiene escenarios importantes, sobre todo para el gobierno de Gabriel Boric y para la oposición. Todas las encuestas hasta este momento, no hay una que no lo haga, establecen que el plebiscito de salida va a ser ganado por el rechazo en una distancia de alrededor de 10 puntos. Ya incluso empieza a hablarse de la posibilidad de que en este plebiscito de rechazo pues implique otras búsquedas para el gobierno. Este es un gobierno que, como ustedes saben, llegó con muchas expectativas en el ámbito chileno, que estaba precisamente envuelto en todo este proceso constituyente que tuvo su inicio, su génesis, en las protestas que se hicieron contra el sistema de seguridad social chileno. De hecho, fue una sorpresa para el mundo ver cómo la sociedad chilena, que durante mucho tiempo se consideró la democracia más estable, un modelo económico para la región y para el mundo, de buenas a primeras se desmorona esa estabilidad, se vuelve añicos. Y a partir de ahí entonces se lleva de paro a todo el sistema político chileno. Recordemos que en Chile, hasta la llegada de las protestas que iniciaron en el año 2019, pues estaba muy bien definido el mapa político. O se estaba en la concertación, que era un grupo de partidos o una gran alianza de partidos de centro derecha, centro izquierda, que gobernó el país durante un buen tiempo, o se estaba en el margen conservador, que era básicamente el centro y los partidos políticos que fueron el simiente para las fuerzas pinochetistas. En ese mismo aspecto, en ese mismo esa misma división, que tuvo también un tercer elemento, que fue Marco Enrique Jominami, que también fue una figura nueva en su momento de disrupción, pero que luego se fue apagando. Todo eso se desdibujó, se volvió añicos, se disolvió a partir de las protestas que inició el camino para una nueva generación de políticos que abrió esa brecha. Definitivamente Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, de esa generación, Giorgio Jackson, que es actualmente ministro, una suerte ministro especial de la presidencia, y lógicamente la figura que luego terminó siendo presidente de Chile, que es Gabriel Boric, un joven de 35 años de edad, con algunas limitaciones y algunas lagunas propias de su poca edad, pero que desarrolló un liderazgo importante en el pueblo chileno que lo llevó a ser presidente. Y este es un joven que viene, junto con los que hemos mencionado, desde el ámbito antisistema, del ámbito por fuera de los partidos políticos. Estos construyeron una alianza denominada Frente Amplio, que luego terminó teniendo el apoyo de importantes líderes de la concertación, Michelle Bachelet, por ejemplo, Ricardo Lagos, ya en el momento en el que la segunda vuelta chilena se combatió entre José Antonio Kast, que de simpatía por Pinochet, y Gabriel Boric, del ámbito de la izquierda. Claro, en todo este margen de situaciones llega Gabriel Boric, pero en el marco del ejercicio del poder no ha sido lo suficientemente satisfactorio para la sociedad de lo que esperaba de él, y por eso
ha perdido su popularidad de manera muy pronunciada. De hecho, es de los presidentes con menor tasa de popularidad de la región. Eso por un lado. Por el otro, también tenemos que en ese marco la Convención Constituyente, dominada fundamentalmente por grupos de izquierda, aunque se denominan independientes, pues hizo una constitución que dejaba por fuera a la otra parte de la sociedad, una sociedad que está nítidamente dividida, mitad a mitad, entre conservadores y no conservadores. Y entonces esto ha provocado que ese texto constitucional que ha resultado del trabajo de la Convención Constituyente, sumado todo esto a la baja popularidad del presidente, que ha cometido muchos errores, todo esto ha traído como consecuencia que la sociedad chilena esté rechazando, esté creando las bases para rechazar esa constitución. Y de hecho los números así lo dicen. Hemos pasado de una sociedad que pidió esa nueva constitución con un 78%, que además eligió por mayoría amplia a sus constituyentes del lado de la izquierda y de la independencia política, que también fue avasallador todo lo que ocurrió allí, a tener entonces una constituyente que su resultado pues se proyecta que va a tener un rechazo de alrededor del 60% de la población votante. Ojo, estamos hablando que en Chile la votación es obligatoria, es decir, no puede haber abstencionismo. Entonces, es en ese cuadro, en ese esquema en el que el presidente Boric se encuentra en un dilema muy difícil. El primer dilema que él tiene es que como presidente no puede asumir la campaña por el apruebo, por el sí, basado en prohibiciones legales de ese tipo. De hecho, ya la Contraloría General de la República en Chile pues le reclamó al gobierno que no debe participar en el proceso electoral e hizo una serie de situaciones que el presidente se ha comprometido a corregir, aunque ya ha dicho públicamente que él entiende que el hecho de que el gobierno no pueda, que un gobernante no pueda emitir su opinión sobre un tema, pues es un poco cortarle los pies, para decirlo en sus propios términos. Entonces, Gabriel Boric tiene ese primer dilema, no puede asumirlo de manera frontal, con la desventaja de que el triunfo del rechazo se traduce indefectiblemente en una derrota política para el gobierno. Sobre todo partiendo de que viene de un proceso de mucho entusiasmo y mucho apoyo en favor de ese proceso por parte de la población votante, que ahora se ha traducido en un rechazo. El segundo dilema que tiene Gabriel Boric en todo esto es ver cómo puede, en ese mismo marco, para hacer realidad su proyecto, reiniciar un proceso constituyente. Hay quienes hablan, hay quienes dicen, quienes proponen que debe iniciarse otro nuevo proceso y hacer una nueva convocatoria. Y eso tiene un gran debate entre las fuerzas políticas que circundan el área del oficialismo. Una parte entiende que debe pasarse la página y Gabriel Boric entonces enfocarse en ejercer su labor de gobierno con el Congreso que tiene, con la Constitución que tiene, y tratar de salir adelante con su programa de gobierno para mantener el poder más allá del año 2025, que es el año 2026, perdón, que es el año en que corresponde a Chile escoger nuevo presidente. Luego, hay quien afirma también que lo que tiene que hacer el presidente chileno es dar un golpe sobre la mesa y pues tratar de construir un consenso con las demás fuerzas políticas para un proceso constituyente ya así pactado. El presidente Gabriel Boric últimamente se ha dado como partidario y ha dicho claramente que se la va a jugar en ese aspecto de iniciar un nuevo proceso constituyente, pero esta vez
pactado con sectores de la sociedad que hagan que una nueva constitución surja de un consenso nacional. Él ha dicho que se la va a jugar por ahí. Es una forma, pienso yo, de ir ganando tiempo, de tratar de buscar un nuevo aire para poder terminar su gobierno de una manera, digamos, más satisfactoria y más tranquila para él y para la fuerza política que se inaugura en el poder con su llegada a la presidencia de Chile. Está también el tema de la oposición política, que también tiene sus dilemas en todo esto. ¿Por qué? Fíjense una cosa. La tasa de rechazo, y esto es importante, el rechazo, el no a la constitución, a la propuesta de nueva constitución, estaba hasta hace 3-4 meses en alrededor del 80%. Pero ¿qué ha pasado? Como la clase política tradicional ha asumido el rechazo, eso ha implicado también una baja considerable del rechazo y ha acercado las cosas, aunque todo se proyecta que va a ganar el no, pero el hecho de que la oposición lo haya asumido, de que la clase política tradicional haya asumido el no de manera frontal, pues también ha hecho que mucha gente se mude de posición. Y lógicamente, en ese marco, pues entonces la oposición tiene varios dilemas. El primero, claro está, tiene que ver con con que no podrá reivindicar de manera muy evidente ese triunfo político para sí, porque está claro que el hecho de que el rechazo haya disminuido considerablemente está íntimamente vinculado y conectado con el hecho de que la clase política tradicional lo asumió. En segundo lugar, pienso que esto es un mensaje para la propia oposición para que genere nuevos líderes. Es cierto que José Antonio Kast, que es hoy día el líder de la oposición chilena, pues ha tenido en este marco una importante apoyo de la población. Sin embargo, todavía genera muchas resistencias de una parte importante de la sociedad que demanda de la oposición un nuevo liderazgo. Y yo pienso que él tiene que ser pieza clave para ayudar a impulsar ese nuevo liderazgo en la oposición en Chile, en el área conservadora. Entonces, ya para cerrar, para finalizar este comentario, este análisis sobre lo que va a pasar en Chile, es muy claro que esto va a obligar primero a Gabriel Boric a rearmar su gabinete. Yo pienso que las figuras fundamentales de su entorno, que fueron sus compañeros de lucha generacional, pues han fracasado en el manejo del gobierno. Y eso él tiene que transmitirlo luego del plebiscito en un cambio total de su gabinete para lograr dar la imagen de relanzamiento del gobierno. La segunda cosa que él tiene que hacer necesariamente es buscar acuerdos, buscar consensos con una parte importante de la gente que se opone a la Constitución, pero que está abierto a pactos con el gobierno. Del lado opositor, pues José Antonio Kast, que es la figura fundamental y principal de la oposición en Chile, está obligado a impulsar la generación de nuevos liderazgos, sobre todo jóvenes, que puedan constituirse en una especie de contrapeso a ese liderazgo generacional que está ahí gobernando Chile, que se mantiene en pie precisamente por las resistencias que generan las figuras tradicionales de la política chilena. Vamos a ver cómo va a concluir todo esto. Vamos a ver cómo viene ese proceso el día 4 de septiembre en Chile. Y yo estoy seguro que ese triunfo del rechazo va a abrir la posibilidad de que en Chile haya un nuevo consenso nacional. Es más, lo estoy proyectando desde ahora. En Chile se va a dar un gran consenso nacional a partir de ese rechazo que va a permitir a ellos pactar una nueva constitución y sobre todo un nuevo orden político en esa República Latinoamericana. Hasta la próxima.